Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Creo que hemos hablado muchas veces de que en estos sistemas democráticos, también para alcanzar las altas cimas del poder, para ser, por ejemplo, presidente del gobierno, presidente jefe del Estado, pues hace falta dinero, hace falta mucho dinero. Pensar que hoy en día la política es puro marketing. Hay gente altamente especializada en ese marketing político que lo sabe hacer muy bien, cómo captar el voto de los ciudadanos, cómo lanzar los mensajes adecuados, el momento oportuno, cómo aparecer en los telediarios, abrir los periódicos, las cabeceras de los periódicos. Entonces, para eso hace falta mucho dinero. Pero además hace falta dinero para dar a conocer el candidato. Obviamente, si los ciudadanos votamos a alguien que conozcamos, ¿no? Y para conocerlo tiene que tener difusión, tiene que aparecer en los medios. Hay veces que a los medios les interesa porque esa persona les puede dar audiencia, pero también hay muchas veces que esa aparición en público, esos artículos, esas entrevistas que salen en los periódicos o en un programa de gran audiencia, en prime time, son de pago, no tengáis ninguna duda. Y se pagan grandes cantidades por aparecer en esos programas, por supuestísimo. Con lo cual, necesitas dinero. Un candidato que quiera tener puestos importantes necesita dinero. Y ese dinero se lo dan los que luego le van a utilizar a ese candidato, obviamente, que son los que verdaderamente manejan los países, no nos olvidemos, los que están por detrás de los que llegan al poder. Porque ya sabéis, que lo comentábamos el otro día en un programa, que el pastor no cuida del rebaño, cuida de los intereses del dueño del rebaño. Y el dueño del rebaño es el que ha puesto el dinero para que el pastor llegue a pastorear al rebaño. Entonces, esa es la realidad, ¿no? El caso lo comentábamos el otro día, y ya sabéis que yo tengo la fortuna de que vosotros, mis queridos seguidores, enviáis muchísima información de manera constante. Me proponéis invitados, me proponéis temas, hacéis comentarios negativos y positivos, porque pensar que si todo fueran críticas buenas no evolucionaríamos, no seríamos capaces de mejorar el programa, que es de lo que se trata y de lo que yo pretendo siempre, como os digo, para daros el mejor servicio posible. El caso es que una de estas, digamos, informaciones que he recibido procedente de uno de vosotros me pareció muy interesante. Casi todo lo es, pero en este caso me pareció especialmente interesante, porque nos habla precisamente de todo el dinero que se invierte en Estados Unidos en política, en publicidad política, en hacer publicidad en los medios para los políticos. Y me he quedado impresionado. O sea, veréis qué cifras más salvajes, brutales. Porque, claro, y con ese dinero, ¿cuántas voluntades no se pueden comprar? ¿Cuántos medios? ¿Cuántos periodistas? Porque esa es la realidad. Es que estamos hablando de cifras realmente increíbles. Así que, como siempre, vamos a hacer el programa. Voy a leer textualmente los mensajes que ha enviado esta persona, obviamente sin citarle, porque además así también me lo ha pedido. Lo vamos a mantener en el anonimato, pero creo que es muy interesante. Es una persona, un español, que vive en Estados Unidos desde hace años y precisamente se dedica a la gestión de datos. Como dice él, es un obsesivo de los datos y también verá los que nos cuenta sobre todos estos datos que aportamos todos los días y cuántas veces lo he dicho de manera inocente, de manera altruista, porque esos datos luego valen muchísimo dinero. Y también luego nos va a hacer un pequeño comentario sobre la situación real de la seguridad en Estados Unidos,
de alguien que está viviendo allí, evidentemente, y que lo conoce de primera mano, aunque como él también dice, Estados Unidos es inmenso, es enorme, y a lo mejor podemos conocer una parte que hay un problema, y a lo mejor en la otra punta, que sabéis, fíjate, del este a la costa este, a la costa oeste, pues puede ser completamente diferente, ¿no? O del norte al sur, estos estados llamados de la Biblia, con los estados más liberales, en fin, en Estados Unidos son muchos mundos a su vez dentro de uno. Pero vamos allá, como siempre voy a empezar a leeros lo que esta persona me dijo. Mirad, es muy interesante. Y luego voy a poner aquí ahora mismo ya las diapositivas que me ha enviado, también, que no se me olvide, porque voy a poner también unas cuantas diapositivas. Mirad, dice: hola, buenos días, coronel. Espero que se encuentre muy bien. Soy menganito, vamos a decir, el español residente en Estados Unidos por trabajo y que sigue todos sus podcasts. Creo que los he escuchado todos o casi todos, así que le estoy muy agradecido. Y por un tema de honestidad, debo decirles que algunos me encantan y con otros soy más crítico, como debe ser, pero siempre desde el mismo respeto que usted siempre hace gala. Como os digo, queridos amigos, es que es muy importante que además me digáis lo que hago mal o lo que pensáis que puedo mejorar. Es que tiene que ser así. Y además, por supuesto que nadie nos obliga a estar de acuerdo en todo unos con otros. Es como cuando votas a un partido político, seguro que no estás de acuerdo con todos sus postulados al 100%, pero votas al que coincide más, digamos, con tu manera de pensar o que crees que puede beneficiar más a tu país. Pues esto pasa igual. Y además ya sabéis que yo nunca os pido que me creáis a pies juntillas, nunca jamás. Como os digo, soy el primero que me equivoco todos los días. Por más que lo hagamos, tanto mis invitados como yo, siempre con la mayor honestidad posible, evidentemente. Y además, como os digo, si me enviáis críticas, fenomenal, porque es la manera de ayudarnos a crecer y haceros un mejor servicio. Seguimos. Quería comentarle, si le sirve de referencia, que en el programa Balance Geopolítico 16, estos programas que hacemos con Fernando Cocho, esta persona tan sumamente maravillosa, usted habla de la importancia del dinero en los candidatos a las elecciones en Estados Unidos. No podría estar más de acuerdo, pero querría aportarle un dato del negocio que suponen las campañas. Si usted se pregunta cuál es la diferencia presupuestaria a nivel presupuesto de marketing entre las elecciones de 2024 y de 2020, pues es de más ni menos que de 3 billones de dólares, de 3 billones de dólares, llegando hasta 12 billones de inversión en medios. O sea, fijaros bien, estamos hablando no de los billones nuestros de millones, ya solo faltaría, ¿verdad? Estamos hablando de los miles de millones. Es una salvajada. Estamos hablando de cifras que superan los 12.000 millones de dólares en inversión durante las elecciones en los medios. O sea, imaginaros lo que puede llegar a comprar eso. ¿Cuánto dinero se necesita para tener ese respaldo para llegar a esos puestos de responsabilidad? Pensamos que efectivamente hoy estamos en democracia, cualquiera podría llegar a presidente. No es así, queridos amigos. Sabéis que detrás necesitas el apoyo de los grandes lobbies, de los que de verdad manejan la economía, las finanzas del país. En Estados Unidos, casi me atrevo a decir, en cualquier país del mundo. Bien, seguimos con lo que nos dice este amigo. Y dice, sí, la B de billones es correcta. La B de billones es correcta, no de millones, de billones. Es decir, en 4 años se ha dado ese incremento. Y me hace esa pregunta. ¿Conoce algún otro proyecto que en 4 años aumente en esas cantidades su presupuesto? Bueno, realmente espectacular. Y mirad, lo primero que nos dice aquí. Dice, lo manda en inglés, yo os lo pongo aquí en español, los 12.320 millones de dólares en inversión publicitaria política representan un aumento del 28,7% con respecto al ciclo de elecciones presidenciales de 2020, que se quedó justo por debajo de los 10.000 millones de dólares, que ya es una bestialidad. El total de este año también superará con creces la cantidad gastada en las elecciones de mitad de mandato de 2022, una cifra que superó ligeramente la suma de 2020. En este informe no tenemos en cuenta los años impares en nuestras comparaciones porque atraen solo una pequeña fracción del gasto que vemos en los años de elecciones presidenciales y de mitad de periodo. Bien, pues mirar qué cuadro nos manda nuestro querido amigo. Desde luego es tremendo. O sea, pensar lo que se gastó en 2016, el 4 billones, y para 2024 más de 12 billones de dólares.
hay mucho en juego. Esto significa que hay quien apuesta por un otro candidato esperando sacar mucho rendimiento, evidentemente. O sea, es que pensar una vez más lo que significa gastar en publicidad electoral 12.000, más de 12.000 millones de dólares. Madre de Dios bendito, increíble totalmente. Seguimos con lo que nos dice nuestro amigo. Usted menciona regularmente cómo la política compra los medios, algo que yo confirmo desde la visión de marketing. Por permitirme que lo repita. Usted menciona regularmente cómo la política compra a los medios. Y pone entre paréntesis, algo que yo confirmo desde la visión de marketing. Cierra paréntesis. Así que imagine qué no comprarán con estos presupuestos, con más de 12.000 millones de dólares. O sea, periódicos enteros, aunque sea el principal periódico que tenga los mejores de todo Estados Unidos, televisiones, lo que haga falta, espacios. Y pensamos, ¿esto es verdaderamente democracia? ¿O esto todo es para convencernos de que a quién tenemos que votar, sea uno a otro? ¿Quién paga todo esto? Al final los ciudadanos. Los mismos ciudadanos son los que lo pagan con sus impuestos. Bien, continúa nuestro amigo. Y si se está preguntando quién se está llevando la inversión, nos dice, y mirad qué espectacular. Google, los ingresos por publicidad política del gigante de las búsquedas, Google, alcanzarán los 553,2 millones de dólares este año, frente a los 568,7 millones de dólares de Meta. Recordar, estos gigantes, por ejemplo, Google es el propietario de YouTube. Meta, ya sabéis, que además de Facebook, tiene también, entre otras cosas, WhatsApp. Es decir, es que lo pueden controlar todo con esas cantidades de dinero. Por el contrario, en 2020 los ingresos por publicidad política de Google fueron menos del 60% de los de Meta. Quiere decir que Google está ganando en influencia política a través de sus medios. Probablemente, no nos olvidemos, muy probablemente a través de YouTube. Es solo una especulación, pero muy probablemente. Y nos dice también nuestro amigo, nos manda este gráfico, en donde vemos efectivamente la diferencia entre el dinero que se le ha dado a estas dos grandes monstruos tecnológicos, empresas tecnológicas, Google en rojo, Meta en negro, y fijaros bien, en 2020 a Google se le dieron 175,6 millones. En 2020, 175,6. Para 2024, 553,2. ¡Qué bestialidad en 4 años! Esta diferencia quiere decir que, una vez más, hay mucho en juego en estas elecciones que vamos a vivir y nos queda mucho por ver de aquí a las elecciones y después inmediatamente de las elecciones, pero para que veáis que hay tantísimo en juego y al final se trata una vez más de comprar pues a los electores, en cierto modo, o de comprar a los medios para que convenzcan a los electores, porque al final casi es lo mismo. Le adjunto el informe que es de eMarketer, una de las Biblias digitales para los que trabajamos en esto. Como veis aquí, efectivamente, ahí abajo a la derecha pone eMarketer, de acuerdo. Y nos sigue diciendo nuestro amigo, una fuente muy fiable. En cualquier caso, es anterior a la elección de Harris, por lo que seguramente suba alrededor de un 20%. O sea, ¿os parece poco? Pues todavía va a subir un 20%. Recordad que Harris está recaudando mucho dinero, entre otros, de Alexander Soros, que ha hecho una gran puesta en Harris, porque evidentemente va a seguir la línea woke, la línea, en fin, que todos conocéis, vamos a entrar en ello, y va a hacer una gran apuesta, porque sabes que hay muchos que no quieren que gane Trump bajo ningún concepto. Y dice, por otra parte, nos habla ya el tema de la seguridad, muy brevemente, sí, porque hemos hablado mucho de la seguridad en Estados Unidos, en los balances geopolíticos, y nos dice, por otra parte, sí decirle que cuando hablan de la situación de Estados Unidos, de Detroit, de los robos, yo creo honestamente que no se corresponde con la realidad y que se usan muchos clichés que solo muestran un lado de la foto. Suele pasar. Yo aún estoy intentando decodificar la sociedad americana, algo que no es sencillo. Es un mundo aparte, pero creo que a menudo se simplifica mucho el análisis con esos datos. Bueno, dice, no sé si leerá esto, por supuesto que lo he leído, ya sabéis que yo no solamente leo todo los mensajes que me mandáis, sino que además os contesto. Pero yo trabajo en el mundo de la estrategia, los datos y el marketing. Y pensé que podía interesar esta visión complementaria, porque este es un país construido alrededor de los datos. Qué interesante, ¿verdad? Y a más inversión en digital, más datos recolectarán.
Os lo repito que es muy interesante. Y a más inversión en digital, más datos recolectarán. Como que ha recolectado poco, ¿verdad? Pues aún así. Bien, y nos dice, le mando un abrazo y que tenga buen verano. Fue cuando yo le pedí permiso, que me parecía muy interesante, para poder hacer un programa con toda la información que nos daba. Y me contesta, solo para darle contexto y sin ninguna pretensión, lidero proyectos globales de datos y transformación digital en uno de los 5 grandes grupos de marketing del mundo. Es decir, no es cualquiera. Y me dice, por si no quiere verificar, que para saber quién soy, aquí tiene mi LinkedIn. Evidentemente no os voy a dar datos porque no me parece correcto y me ha pedido que le mantengan el anonimato. Y vivo literalmente rodeado de datos, informes, etcétera. Así que cuando necesite algo me dice por si se lo puedo facilitar. Y dice nuestro amigo, soy un Diógenes de los datos, es decir, que la acapara todo de datos, vive de ello, evidentemente. Y además, el negocio que significa los datos y con todo lo que se puede hacer con los datos hoy en día con los algoritmos, impresionante. Y nos sigue diciendo, como le decía, Estados Unidos es un país creado alrededor de los datos. Aquí se sabe, fijaros bien, dice, aquí se sabe todo de todos, todo de todos. Eso pues, recordar cuando nos dice, pues tú serás no sé qué, a ti te pagará no sé cuánto, pero vamos a ver, inocente, pero si se sabe todo de todos, ¿quién nos va a pagar a nadie? Eso se sabría al día siguiente, lo sabría cualquier servicio de inteligencia, por modesto que fuera. En fin, bien, seguimos. Y dice, os lo repito porque es muy interesante. Como le decía, Estados Unidos es un país creado alrededor de los datos. Aquí se sabe todo de todos. Y dice, sí, todo es todo. Sí, todo es todo. No puede llegar a imaginarse todo lo que me han llegado a ofrecer a nivel de datos. La gente no es consciente de todo lo que comparte en cada clic. Y pone entre paréntesis, y casi mejor, porque a lo mejor nos asustaríamos y apagaríamos todos los dispositivos electrónicos. Ya sabéis, ¿cuántas veces lo hemos comentado? Lo saben absolutamente todo, 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 todo sobre nosotros. Somos transparentes. En cuanto tocas cualquier dispositivo electrónico, y a veces incluso el que no lo toque, porque lo puedes saber indirectamente a través de otro familiar o de otra persona. Pero en cuanto tocamos cualquier dispositivo electrónico, lo saben todo. A través de lo que compramos, las relaciones que tenemos, las aficiones, los vicios, lo que sea. Saben toda nuestra vida, absolutamente todo. Entonces sigue. E incluso ahora, aunque no cliques, podemos saber mucho de la gente. Fijaros bien. Repito, e incluso ahora, aunque no cliques, podemos saber mucho de la gente. Pero también le digo que cuando estaba en España, una empresa muy cercana a la política me ofrecía todos los datos de social media de los españoles. Todos los datos de social media de los españoles. ¿Pero estamos así de vendidos? Es impresionante, ¿verdad? Y como veis, no nos lo dice cualquiera, ni mucho menos. Y decía, y a los pocos meses fue noticia lo de Cambridge Analytica. Y dice, ahí lo dejo, para que veáis el chanchullo que es todo y cómo nos manejan. Respecto a la seguridad, usted ya sabe que en la economía de la atención se necesita simplificar porque hay más contenido que tiempo, que verdad es. A veces nos quedamos con el titular y no profundizamos, pero la realidad es que la estructura económica de Estados Unidos es muy diferente a la de España. Y se juntan barrios donde parece que regalan Lamborghinis con otros donde las casas están tapiadas y se venden por $1. Y sin embargo, esa gente nunca se mezcla entre sí. A mí lo que me dijo hace unos meses una periodista que vivía en Washington y me pareció una simplificación de la realidad, que le dijo esto. No digo que no sea verdad, solo que era parcial. Yo vivo en un barrio donde la gente no cierra las puertas, la gente tiene ahorros, y muchos. Debe ser un barrio de ricos. Y puede ser que muchos no tengan ni $1000 para disponer a corto plazo, pero es que el americano es muy activo financieramente, muy diferente al español. Aquí no entienden que una persona como yo ahorre todos los meses, porque el dinero que les entra les sale muy rápido. Yo le puedo garantizar que en mi sector, países de la Europa del Este como Rumanía o Polonia, países que ya sabéis que están creciendo muchísimo, también como la República Checa, por ejemplo, ya son más caros que España, un país lleno de talento convertido en una low cost. ¡Qué desastre! Os repito esto que también, esto sí que me duele. Lo dice nuestro amigo con la visión ya desde fuera de España, que dice, por España, un país lleno de talento convertido en una low cost. ¡Qué desastre! Seguimos. Y, por ejemplo, un salario de entrada en España para un joven recién licenciado y muy posiblemente muy preparado es, en el mejor de los casos, de 20.000 euros al año. Pone entre paréntesis, si no entra con beca, que sería lo normal, es decir, que ni siquiera le paguen nada.
y en Estados Unidos es de 90.000 dólares en Nueva York. Un salario que en España es muy difícil de ganar, incluso siendo muy brillante. Ya sabéis, de verdad, es que me parece maravilloso todo lo que me estáis enviando. Seguiré haciendo estos mini programas, por así decirlo, con toda esta información que me pasáis, personas que vivís en el extranjero, que lo estáis viviendo, cosas que a los demás se nos escapan. Yo he dado muchas vueltas por el mundo, algunos países de tiempo que no los visito, y todo se va desfasando, ¿verdad? Y más este mundo que vive de este ritmo tan sumamente acelerado. Así que ya sabéis, cuando queráis enviarme algo, información de este tipo, documentada, con imágenes, más que agradecido, queridísimos amigos. De verdad que estoy encantado con vosotros, y tras vosotros estáis ahí, ya sabéis que aquí me tendréis siempre al pie del cañón para serviros, y cada día mucho mejor, que eso es lo que pretendo, y esa es mi intención y mi vocación. No os entretengo más y solamente deciros, como siempre, que seáis lo más felices posibles, y os mando un abrazo entrañable, y los que estéis disfrutando de las vacaciones, pues que las disfrutéis, vamos, más que a tope, más que a tope. Y los que ya les hayáis terminado las vacaciones, no os preocupéis, oye, que dentro de poco ya casi llegan las Navidades y tiempo de tres otra vez disfrutar. Con lo dicho, un abrazo muy fuerte y hasta muy pronto, queridos amigos. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos, y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.